Bueno, pues vamos allá con otro capítulo más, otro capítulo de bendición. Ya casi estamos finalizando este precioso libro, el libro de nuestro hermano Angeloso, Paz a vosotros, y contiene 14 capítulos. Y este que vamos a leer el capítulo 10. Capítulo 10, el título es Confiando a Dios nuestro futuro. Muy importante. El pasado está, el futuro Dios lo sabe, el presente te lo regala Dios para que lo vivamos en su presencia. Tenemos que depositarnos en las manos de Dios sabiendo que estamos en el mejor lugar, en el lugar más seguro, son las manos del Señor. Y dice así este capítulo 10, confiando a Dios nuestro futuro. Dice un versículo en capítulo 14, versículo 27 del libro de Juan, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y dice una frase anónima, si vivimos esperando la tormenta, jamás disfrutaremos del sol. En estos primeros años del siglo XXI, el terrorismo está haciendo acto de presencia como nunca. Algunos de los atentados terroristas más sonados han sido el 11S en Estados Unidos, el 11M en la estación de Atocha, Madrid, o las explosiones de 2 aviones de pasajeros rusos en el mes de septiembre del año 2004. Y no nos olvidamos del secuestro de más de 1.000 niños y adultos en un colegio ruso en el que murieron unas 400 personas. Nos faltaría tiempo para contar cada caso de terrorismo provocado en todos los rincones del mundo por estos individuos, que como dicen las Sagradas Escrituras, no tienen conciencia ni afecto natural. Sin lugar a dudas, el maligno está detrás del terrorismo, influenciando y utilizando a estas personas sin sensibilidad. No solo para matar a gente inocente, sino sobre todo para engendrar el miedo y la inseguridad en el mundo. Pues las víctimas del terrorismo no solo son aquellos que son alcanzados por la explosión de un atentado, sino todos y cada uno de nosotros. A unos les alcanza la metralla o la bala, a otros el miedo, pero todos somos víctimas del terrorismo. Todos los cristianos debemos rogar a Dios para que todos los planes del diablo sean frustrados y el terrorismo nunca consiga su cometido. Así está escrito de la mano del apóstol Pablo. Un segundo. Continuamos. Así está escrito por la mano del apóstol Pablo. Exhorto a todo hombre a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero aunque el terrorismo está provocando el miedo y la inseguridad, no es esto lo que me asusta de la raza humana, sino la incertidumbre y las amenazas del futuro. No son pocas las personas que viven presas del miedo, pensando en la enfermedad que aún no tienen, en el qué comerán, en qué vestirán, qué será de ellos cuando sean ancianos, qué será de sus hijos, cómo afrontar las deudas. Hay quienes no pueden coger el coche porque tienen miedo a tener un accidente, otros tienen que mirar 1000 veces hacia atrás porque se sienten perseguidos o inseguros. Otros son atormentados por cualquier pequeño malestar físico porque esto les hace sospechar que tienen una fatal enfermedad. Otros malviven atemorizados pensando que sus hijos o su pareja pueden tener un serio accidente de tráfico cuando salen de viaje. Pero lo que más atormenta a los seres humanos, lo que más les asusta es la realidad de la muerte. Pero el maligno se ha aprovechado y se aprovechará de la realidad de la muerte para atormentar y sujetar a servidumbre a la humanidad entera. Según Hebreos capítulo 2, versículo 15, ¿qué sucede cuando el hombre muere? ¿Se termina la existencia humana o hay vida más allá de la fría tumba? Y si la hay, ¿cómo será? ¿Existirá el infierno? Estas y otras preguntas semejantes con respecto a la muerte y que atormentan a los hombres, sobre todo a quienes no creen en el Evangelio y viven a espaldas de Dios. Según un estudio, 1 de cada 4 personas de España tiene la necesidad de tomar fármacos por causa de la ansiedad y otros tantos dependen de somníferos para poder dormir.
porque los temores les asaltan a la noche. Las salas de consultas de los psicólogos y psiquiatras se saturan de gente de todas las edades. La paradoja del siglo XXI es que tenemos grandes rascacielos, enormes aviones, una gran tecnología, más dinero, más armamento, mejor medicina, refugios nucleares, etc. Y sin embargo, nos sentimos más atemorizados, más inseguros y con más miedo que nunca. Es lamentable, pero real. El hombre moderno vive con miedo. Continuamos. Ciertamente existe un temor muy positivo y necesario que contribuye a la perseveración de la vida humana. Es el temor instintivo y lógico, el cual nos impide actualizar con ligereza y nos empuja a reflexionar sobre la prudencia. Pues si el excesivo temor es peligroso para un conductor noble, para un experto camionero también lo es la excesiva confianza en sí mismo y en su experiencia. Por lo tanto, el temor natural y el lógico es positivo. El temor natural y lógico es positivo. Lo terrible es cuando el temor instintivo e inteligente se convierte en pánico, cuando el miedo se apodera de nosotros, nos domina y nos bloquea. En semejante caso es destructivo. Y dice una palabra a nuestro hermano angeloso. El miedo es el futuro. El miedo al futuro nos impide vivir el presente. El miedo a lo presente nos impide construir un buen futuro. La definición del diccionario de la lengua española de la palabra miedo es bastante elocuente, perturbador, angustiosa del ánimo por un riesgo o un mal que realmente amenaza o que se inventa la imaginación. Esa es la definición. El timorato no solo tiene un justificado miedo al peligro, sino que también es capaz de inventarse el peligro para justificar el miedo. Dijo una frase Sócrates: para quien tiene miedo, todos son ruidos. Muchos de los temores que sentimos pueden ser justificados, puesto que existe realmente una seria amenaza, pero es que incluso sufrimos miedos por amenazas y peligros que no existen, sino solo en nuestra mente. Pero aunque las amenazas y los peligros sean imaginarios, el miedo y la angustia que provocan en el alma sí son reales. Dice una frase autor desconocido. El que teme sufrir, ya sufre por temor. Vivir angustiado por una amenaza imaginaria es poco inteligente, pero habitual en los hombres. ¿No te ha pasado alguna vez que te has preocupado excesivamente por el mañana y cuando éste ha llegado no ha cumplido su amenaza? ¿No has vivido alguna vez la experiencia de afligirte e incluso angustiarte por el miedo al ver que se avecina un problema pero que nunca llegó? Esto es lo que ocurrió a aquellas dos mujeres, que mientras iban al sepulcro a ungir el cuerpo del maestro, iban diciendo con gran preocupación: ¿quién nos removerá la piedra? Pero cuando llegaron al sepulcro, se encontraron que la piedra ya había sido removida. Dios se ocupó de aquello que a las mujeres tantos le preocupaba. Todo el camino lamentándose por un problema que nunca llegó. Quizá a lo largo del trayecto hacia el sepulcro había hermosos paisajes a sus alrededores, rayos solares infiltrándose entre los árboles y ruiseñores cantando con entusiasmo desde las ramas. Pero ellas ni la apreciaron ni la disfrutaron, porque la preocupación por un futuro incierto les ausentó de un presente hermoso y cierto. El paisaje era realmente bello. La redención del hombre ya se había realizado y la gracia predestinada antes de la fundación del mundo había sido inaugurada. Pero no la disfrutaron porque en vez de vivir el momento decidieron centrarse en un problema futuro que nunca les llegó. Dice una frase de Diego Álvarez: el temor y la ansiedad son intereses para ustedes. Paga con anticipación sobre un préstamo que quizá nunca tenga. Y ahora dice el rótulo de otra narración: ¿cómo superar el miedo? Encarándose. Esa es la respuesta. Dice una frase anónima: no tengas miedo al miedo, solo es un pensamiento. Tener miedo no significa cobardía, pues no es el miedo
lo que convierte al hombre en un cobarde, sino el dejarse dominar por él. Esto está muy bien. Voy a volver a leerlo y atender bien, ¿eh? Tener miedo no significa cobardía, pues no es el miedo lo que convierte al hombre en un cobarde, sino el dejarse dominar por él. Por ejemplo, tener miedo a hablar en público no me hace un cobarde, pero si huyo de ello, entonces sí lo soy. Como bien dijo Nelson Mandela, no es valiente el que no tiene miedo, sino el que no sabe conquistarlo. Continuamos. El salmista expresó: mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrasco y de la tempestad. Según Salmos capítulo 55, versículo 4 al 8. No podemos negar que hay cosas que nos asustan. Y al igual que el salmista deseamos volar y huir lejos de este despoblable escenario en el que vivimos. Pero la realidad es que podemos huir de un lugar o de alguien, pero no de nuestros miedos. Pues estos viven dentro de nosotros y de nosotros mismos no podemos huir. Nos gusta o no, tenemos que seguir viviendo en esta selva llamada tierra. Por lo tanto, la postura que deberíamos optar no es la de huir, sino la de enfrentarnos a nuestros miedos. No podemos permitir que el miedo nos bloquee, sino que debemos tomar ahora la firme decisión de luchar contra él. Y erradicarlo, así para poder dominarlo. Y la mejor forma de vencerlo es plantándole cara. Cuando aquellas serpientes venenosas mordieron a los hebreos en el desierto, el pánico se apoderó de ellos, ya que la muerte era evidente, pero Dios les dio una solución bastante curiosa. Ordenó a Moisés que levantara una serpiente de bronce en un asta, a la cual deberían mirar si querían ser librados de la muerte. Paradójicamente, el antídoto para el veneno de la serpiente era mirando cara a cara a otra serpiente. Encarando al miedo se vence al miedo. Vuelvo a repetir. Encarando al miedo se vence al miedo. Según la psicología humana, esto se llama terapia de confrontación. Recuerdo que yo mismo tenía miedo a utilizar los ascensores, pero en una ocasión fui a pastorear a una iglesia y tuve que vivir en un cuarto piso. Tenía que subir y bajar varias veces al día por la escalera. Y esto me cansaba bastante, así que aunque con cierto miedo decidí utilizar el ascensor. Al principio me asustaba un poco, pero me enfrenté al miedo y poco a poco fue desapareciendo, incluso un día se averió el ascensor conmigo dentro y curiosamente no sentí ningún tipo de miedo o ansiedad. Encaré el miedo y este huyó. El miedo es como tu sombra. Si huyes de él, te perseguirá. Pero si tú le persigues, él huirá de ti. Está bien. Y dice un rótulo. Trabamos en otro párrafo. El miedo se le vence confiando en Dios. Qué bonito, ¿verdad? Al miedo se le vence confiando en Dios. Seguimos. Hay un proverbio escocés que dice: no existe medicina para el miedo, pero yo estoy totalmente en desacuerdo con este proverbio, pues si existe una medicina para poder contrarrestar el miedo, es la fe y la confianza en Dios. Como está escrito: en Jehová he confiado, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando digo fe en Dios, no me refiero a la fe instintiva que todo ser humano tiene, sino a esa fe que, como Juan dijo, la fe que vence el mundo. No es lo mismo creer en la existencia de Dios que creer a Dios. Los demonios creen, pero tiemblan. También hay personas que creen en la existencia de Dios, pero tiemblan.
tiemblan ante cualquier simple adversidad, tiemblan en la tempestad, tiemblan por las dudas, tiemblan cuando oyen la palabra muerte, porque no es la fe en la existencia con que se vence al mundo, sino la fe en lo que Dios ha dicho. Un ejemplo del poder de la fe lo hallamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando llegaban el apóstol Pablo encadenado hacia Roma para ser juzgado. Se levantó un viento huracanado llamado Eurociclón y no apareció ni el sol ni las estrellas durante muchos días. Aquella furiosa tempestad golpeaba la nave y, siendo arrastrada, no pudiendo poder proa al viento, se abandonaron a ella, dejándose llevar. Arriaron las velas y quedaron a la deriva, perdiendo la esperanza de salvar sus vidas. El temor, la ansiedad y el nerviosismo se apoderaron de ellos, hasta el punto de estar 14 días sin comer. Permitieron que la tempestad exterior entrara en el interior de sus corazones. Mientras el apóstol Pablo, aunque estaba encadenado, estaba sentado tranquilo y comiendo, no permitió que la tempestad exterior entrara en su interior, consiguiendo así mantener la calma en medio de la tempestad. Él era un preso de Roma, pero no era más libre que todos aquellos soldados. Él tenía cadenas de hierro en sus manos, pero los marineros las tenían en sus mentes y en sus almas. Qué bueno, ¿eh? Precioso pasaje. Pablo, dinos, ¿por qué tanta calma en medio de tan terrible tempestad? ¿Por qué ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas? Pues es necesario que compadezcas ante el César, y aquí que Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo, y yo confío que así será como Él me ha dicho. La cita bíblica, Hechos 17, 27, 13 al 25. Este era el secreto de la paz de Pablo. Creyó a Dios y creyó en su promesa. La situación no cambió en el mar tras hablarle Dios, pues las olas seguían golpeando la nave y el viento seguía soplando, pero Pablo creyó a Dios, y esta fe en lo que Dios le dijo echó fuera el temor, y una gran bonanza que excede a toda comprensión humana llenó su corazón. Otro ejemplo de poder de fe, otro ejemplo del poder de la fe para vencer el temor, lo hallamos en el apóstol Pedro. Herodes mató al apóstol Jacobo a espada, y este agradó tanto al pueblo que pensó hacer lo mismo con Pedro en el día siguiente, el cual había encarcelado. Si yo estuviera en el lugar de Pedro, seguro que estaría toda la noche moviéndome de un lado hacia el otro de la cárcel, sudando sin parar y mordiendo las uñas a causa del miedo. O quizás me pondría de rodillas ante Dios para tratar de manipularle, llorando mucho, metiéndole pena en su corazón, haciendo oraciones elocuentes y prometiéndole mayor consagración en el futuro si me librara de la muerte. Sin embargo, este hombre de Dios, a pesar de la amenaza de la muerte y de las cadenas, estaba tranquilo y sosegado, como que no fuera con él la cosa. La paz era tan real que se quitó la ropa y se acostó en el suelo. No te rías, ¿eh? Y a pesar de la dureza y del frío de la losa, fue capaz de dormir, y tan profundamente que el ángel tuvo que tocarle el costado para despertarle. Aquel lugar, en vez de una lóbrega cárcel, parecía un hotel de 5 estrellas. ¿Cómo es posible que, estando amenazado de muerte, tuviera tanta paz? La respuesta está en su fe. Pues pocos días antes Cristo le había dicho: cuando seas anciano, extenderás tus manos y te llevarán donde tú no quieras. Esto dijo, dando a entender de con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro creyó a Cristo, el cual le dijo que moriría cuando fuera anciano, y por lo tanto no había llegado la hora. La fe en su promesa echó fuera el temor. Pasando los años, siendo ya anciano, el gran apóstol Pedro dejó escrito lo que él vivió: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7.
Hay un hombro donde echar nuestros miedos y ansiedades, en Dios. Hay una promesa que nos puede dar paz interior si la creemos. Él tiene cuidado de nosotros. Un segundo. Continuamos. Y si Él tiene cuidado de nosotros, así como los que somos padres nos sentimos obligados a educar, guiar, sustentar y proteger a nuestros hijos, Dios también está obligado a educar, guiar, sustentar y proteger a los que Él engendró. Pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es bueno para siempre, su misericordia, dará buenas dádivas a sus hijos? Para confiar en Dios es imprescindible conocerle bien. Dice una frase nuestro hermano Angeloso. Cuando se confía enteramente en una persona, las explicaciones sobran. Vamos allá. Cuando mi esposa y mis hijos suben a mi coche, nunca me piden explicaciones sobre cómo voy a conducir. Nunca me preguntan si voy a respetar las normas de circulación o si voy a distraerme al volante. E incluso duermen en algunos de los viajes largos. ¿Por qué no me pregunta cómo voy a conducir? ¿Por qué duermen con total tranquilidad en el coche? Porque confían en mí. Pero confían en mí porque me conocen y por lo tanto las explicaciones sobran, puesto que solo se piden explicaciones a las personas que no conocemos y de quienes dudamos. Job se enfadó con Dios porque le conocía solo de oídas, y por esto mismo, con ira incontrolada, le exigía explicaciones sobre qué le sucedió en la vida. Pero cuando Dios se acercó a él y Job le conoció más profundamente, se tapó la boca y prometió no cuestionarle ni censurar su trato nunca más. Y él respondió a Job. Y respondió Job al Señor y dijo: yo soy vil. ¿Qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. Una vez hable, mas no replicaré más. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. En 2 ocasiones se acercó Habacuc a Dios. La primera vez lo hizo con una queja, la segunda con una protesta. Pero poco después Dios le labró y le hizo entender que es justo, que tiene el control de todas las cosas, que nada se le escapa de sus manos y que hará toda justicia en la tierra. Entonces, conociendo más profundamente la soberanía de Dios, se acercó por 3.ª vez a él, pero en esta ocasión no lo hizo con enojo, ni con protesta ni queja, sino con confianza y gratitud. Y para confesar que jamás le pediría explicaciones, aun cuando viviera las más nefastas circunstancias. Esta fue la oración que hizo. Aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Si conociéramos bien a Dios, confiaremos más en Él. No le pediríamos tantas explicaciones y gozaríamos más de su paz. Dice una frase nuestro hermano Angeloso. Más que explicaciones, lo que necesitamos es conocerle mejor. ¿Por qué confiar en Dios? Es un rótulo. Fue el rey Salomón quien dijo: fíate de Jehová de todo tu corazón. Un segundo, voy a subrayar esto, que me ha gustado. Para si algún día tengo que tomarlo. Fue el rey Salomón que dijo: fíate de Jehová de todo tu corazón. Pero, ¿por qué hemos de confiar en Dios? Porque Él posee atributos que le convierten en la persona más digna de confiar en el universo. Podemos fiarnos de Dios con todo el corazón porque, 1,
es omnipotente. 2, omnipresente. 3, omnisciente. 4, amor. Y 5, que no miente. Primero, Dios es omnipotente. Todas las cosas por Él fueron hechas, según Juan 1:3. Ningún carpintero, escultor o pintor es capaz de crear nada si no se cuenta con la materia prima y con las herramientas necesarias. Con muy bueno que sea un carpintero, ahí tiene esta falta de ortografía. En esta ocasión he sido yo. Es por muy bueno que sea un carpintero, y pone con muy bueno que sea el carpintero. Queda aclarado ese punto, ¿verdad? Si no posee madera en sus manos, no podrá hacer ni un mondadientes. Mas Dios, sin tener nada en sus manos, fue capaz de crear constelaciones, estrellas, planetas, satélites, mares, ríos, montañas, aves, peces, reptiles, y lo hizo tan solo enviando su palabra. Para los hombres también es imposible volver a la nada, lo ya creado, pues la materia puede cambiar de forma, pero jamás puede desaparecer. Mas Dios no solo es poderoso para crear de la nada, sino que también es capaz de volver a la nada lo creado. Es pues hacer que exista lo que no existe y que lo que existe deje de existir. Así está escrito: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Según Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Su gloria es tal que los cielos de los cielos no pueden contener. De él se dicen que enrolla los cielos como un pergamino, que los enrolle como si fuese una cortina, que toma las nubes como por carroza, que envía el sol y la lluvia sobre los justos e injustos, y que amontona todo el polvo de la tierra con solo 3 dedos. Esto último se refiere a la última resurrección Los 3 dedos de la deidad juntaban todo el polvo de la tierra, los que han muerto, para ser juzgados ante el juicio del gran trono blanco. Si Dios es omnipotente, ¿no crees que deberíamos de confiar en Él? Saltamos a otro párrafo. Dios es omnipresente. Y dice una frase nuestro hermano Angeloso: Dios llena el espacio y el tiempo infinito. Está escrito: Él lo llena todo. Él es omnipresente en el espacio y en el tiempo, es decir, Dios llena el espacio y el tiempo. Con respecto al espacio, las Escrituras dicen que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Así está escrito: el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si hubiese el cielo, allí estás tú. Si fuese a los confines de la tierra, allí estás tú. Si descendiera a las profundidades de los mares, allí estás tú. Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios no está en el cielo, sino, como dice el texto, en los cielos, o lo que es lo mismo, en el universo. Con referencia al tiempo, las Escrituras dicen: antes de que Abraham fuese, yo soy. Cuando Cristo dijo estas palabras, Abraham hacía unos 2000 años que había muerto, pero él ya era, aunque solo tenía poco más de 30 años. Pero lo que es muy revelador es que, aunque estaba hablando del pasado, Cristo usa el verbo ser en un tiempo presente respetando la gramática. Jesús tenía que haber dicho: antes que Abraham fuese, yo era, puesto que él estaba hablando del pasado. Sin embargo, rompiendo las reglas de la gramática, dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo estaba presente en el pasado. Qué bonito, ¿eh? Sí, señor. Isaías reveló: Dios habita en la eternidad. Isaías capítulo 57, versículo 67. Habitar significa morar, estar y vivir. Si Él habita en la eternidad, el tiempo infinito, esto quiere decir que ahora mismo estará viviendo en el presente, en el pasado y en el futuro. Eterno. Dice una frase nuestro hermano Angeloso: Él vive en un presente eterno. Para Él el futuro es como el pasado y el pasado como presente. Luego, si la omnipresencia le capacita para llenar el espacio y el tiempo,
Él está ahora morando en cada rincón del inmenso universo, tanto en el presente, en el pasado, como en el futuro. Dice otra frase nuestro hermano Angeloso. Él está morando en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en el ayer, en el hoy y en el mañana. Si Dios está en todo lugar, entonces siempre estará cerca de nosotros. Y si también está presente en todas las dimensiones del tiempo, entonces es posible que Él llegue tarde. Entonces es imposible que Él llegue tarde. Posiblemente me haya vuelto loco, pero si Dios habita la eternidad, entonces ahora mismo Él está presente en el día de mi muerte. Y si Él ya está allí, no llegará tarde para darme las fuerzas y trasladarme al cielo en el día de mi partida. En todo caso, seré yo quien se retrase a la hora de mi muerte. Eso es filosofar, ¿eh? Nuestro hermano Angeloso es filósofo, es impresionante. Si Dios es omnipresente, ¿no crees que deberíamos de confiar en Él? Vamos al tercer párrafo. Dios es omnisciente. Quiere decir que Él todo lo sabe. Pablo dijo: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios o quién fuese su consejero? El apóstol utiliza dos términos para definir la mente de Dios: insondable e inescrutable. Insondable es aquello que no puede sondear, que no tiene fondo. Inescrutable es aquello que no se puede averiguar. La mente de Dios es insondable, no tiene fondo. Y la ciencia y la sabiduría es inexcusable, no se puede averiguar. Dice una frase nuestro hermano Angeloso. Dios nunca improvisa, todo lo sabe, nada le sorprende. A ver cuánto tiempo llevamos, 31 minutos. Luego, si Él lo sabe todo, si conoce el pasado, el presente y el futuro, lo profundo de nuestro ser y lo que podemos dar de sí, entonces jamás se podría equivocar. Él sabe mejor que nosotros lo que más nos conviene. Si Dios es omnisciente, ¿no crees que debemos de confiar en Él? Vamos al cuarto párrafo. Dios es amor. Si Dios es amor, para dejar de amarnos tendría que morir. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es una cita bíblica de Efesios capítulo 3, versículo 14 hacia adelante. El apóstol Pablo era un gran erudito, un maestro, un sabio en aquel tiempo. El propio Pedro reconoce que los escritos de Pablo encierran tal sabiduría que eran difíciles de entender. Pero a pesar de tener una mente tan excelente, se pierde, se queda sin palabras cuando trata de entender y de explicar el amor de Dios. Así que opta por ponerse de rodillas para rogar a Dios que Él sea quien por su espíritu explique a los cristianos de Éfeso la altura y la profundidad y la anchura y la longitud de su amor. Y es que su amor es tan inmenso que solo Dios puede entenderlo y explicarlo. Qué bien, qué bonito. Pero aunque Pablo no pudo expresar el indiscutible amor de Dios, nos dejó una frase de oro: su amor excede todo conocimiento. Amén. A Dios gracias por su amor, ¿verdad, hermanos? Muchos han sido los hombres que por la excelencia de sus mentes han dejado huella en la historia de la humanidad: Isaac Newton, Albert Einstein, Aristóteles, Séneca, Miguel de Cervantes, Galileo, pero sus grandes mentes se quedan pequeñas para poder extender y explicar insondablemente el amor de Dios. Pero el amor de Dios también está por encima de toda comprensión de los ángeles. Sabemos que los ángeles son superiores a los hombres en fuerza y en sabiduría, y que tienen en su haber muchos milenios viviendo al lado de Dios. Según está escrito en el libro de Job, cuando Dios creaba el mundo,
Los ángeles ya estaban presentes. Los ángeles llevan posiblemente millones de años viendo a Dios cara a cara y escuchando su sabiduría. Sin embargo, ni aun ellos son capaces de comprender el inescrutable amor de Dios. No son capaces de concebir el por qué Dios ama así. Gracias, Dios, por tanto amor. Pero la mejor definición sobre el amor de Dios es la de Juan, la que Juan nos da. Dios es amor. Los hombres y los ángeles tienen amor, mas Dios no tiene amor. Dios es amor. El amor de los hombres es un sentimiento que nace en el corazón por una mirada, por una sonrisa, por una misericordia, y que luego va creciendo por una sana convivencia. Pero de la misma manera que nace y crece, también se puede marchitar por la separación o por una ofensa. El amor humano no es más que un sentimiento que, como fuego, se puede avivar o apagar. Pero el amor de Dios es mucho más que un sentimiento que nace y muere. Su amor, al igual que Dios, nunca tuvo nacimiento ni crecimiento, ni morirá jamás, porque es un atributo inherente de su naturaleza. Dios es el amor y el amor es Dios. Para que su amor se extinguiera, Dios tendría que morir, mas sabemos que Dios es eterno y por lo tanto todo lo que Él es también eterno. Su amor es inalterable. Vamos a otro párrafo. El amor de Dios tiene y siente hacia nosotros no depende ni de lo que hacemos ni de lo que no hacemos. Jamás podremos hacer una obra tan sumamente buena que provoque que Dios nos ame más. Tampoco haremos jamás una obra tan mala que provoque que mengue su amor hacia nosotros. La disposición de Abraham de sacrificar a su propio hijo para Dios no provocó que aumentara el amor de Dios tenía hacia su siervo, aunque por su fidelidad Dios lo bendijo. Tampoco la traición de Judas hizo que menguara el amor que Dios sentía hacia él, aunque su pecado arruinó su vida. Y es que su amor es inalterable, inalterable. Nadie lo puede avivar ni apagar. Gloria a Dios por esta hermosa expresión que voy aquí a señalizar porque me ha gustado. El amor de Dios es inalterable. Eso es gracia. Pero hemos de hacer la diferencia entre el amor de Dios y el trato de Dios para con los hombres. El trato y el favor de Dios para con los hombres está condicionado por la conducta y la actitud de estos. Un texto basta para demostrar que el trato de Dios se puede ser alterable. Dios nos oye a los pecadores. Vamos a darle sentido a lo que leemos. Un texto basta para demostrar que el trato de Dios sí puede ser alterable. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios, a éste sí oye. Como vemos, que Dios oiga o no las oraciones de los hombres depende de la actitud de estos. Y el siguiente texto es suficiente para demostrar que su amor es inalterable. Aunque el hombre permanezca infiel, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es una promesa. Gracias, Dios. Las palabras del último texto mencionado suelen ser mal interpretadas. Aquí el apóstol no se refiere al trato de Dios, sino a su naturaleza. Quiere decir que mientras que el hombre sea infiel a lo que él es, Dios permanece fiel a lo que él es en su naturaleza. Él es amor, y dejar de serlo sería, como dice el texto, negarse a sí mismo. Por su infidelidad y maldad, Dios expulsó a Lucifer del Monte Santo y terminó en el infierno eterno que Dios creó para él. Su conducta rompió y alteró los propósitos que Dios tenía para ese querubín. Pero, ¿ha dejado Dios de amarle? La sentencia es irrevocable. Lucifer terminará en el infierno, pero Dios no ha dejado de amarle. Dios es inmutable, su amor nunca deja de ser, dijo el apóstol. Se cuenta que un cristiano paseaba por el campo cuando vio que sobre el tejado había una veleta, pero lo que le llamó la atención fue que en ella estaba escrita la frase «Dios es amor». El creyente se sintió molesto
a la par que extraño por aquella frase en la veleta. Así que se atrevió a llamar a la puerta de aquella grande casa. Cuando salió el dueño, le dijo: perdone mi osadía. Vale. Perdone mi osadía, pero es que me llena de curiosidad la frase que usted ha escrito en la veleta. Yo conozco a Dios y le tengo que decir que su amor no varía por los golpes de los vientos, es inmutable. El dueño de la casa, sonriendo, contestó: usted ha mal interpretado el mensaje. Yo también conozco a Dios y lo quiero expresar con esta veleta. Es que sople de donde sople el viento y vaya en la dirección que vaya, Dios siempre es amor. Preciosa historia. Preciosa, muy bonita. Pablo dijo: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Si Dios es amor y el amor es Dios, entonces también podemos leer las palabras de Pablo de la siguiente manera: Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece, Dios no hace nada indebido, Dios no busca lo suyo, Dios no guarda rencor, Dios no se goza de la injusticia, Dios se goza de la verdad. Dios, el amor, nunca deja de ser. Y si Dios nos ama infinitamente, ¿no crees que deberíamos confiar en Él? Vamos a por el quinto párrafo. Un segundo. Bueno, vamos a continuar un poquillo más. Este capítulo es un poquito extenso, pero vamos a por él. Si Dios nos ama infinitamente, ¿no crees que deberíamos confiar en Él? Dios no miente. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo, y lo hará. Habló y lo ejecutará, según Números 23:19. Cuando a una persona se le tilda de mentiroso, pierde toda la credibilidad. Nadie confía en un mentiroso, pero en Dios podemos confiar sin reserva, pues Él no miente. Así lo revela Tito. Tenemos la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Según Tito 1:2. El escritor de la carta de los Hebreos va más allá. Es imposible que Dios mienta. El propio Maestro dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Dicen los que saben que la materia puede cambiar de forma, pero que es imposible su desintegración. Mas Cristo dijo que es más fácil que la tierra y el sol y las estrellas o el propio universo pase o se distinga al completo antes de que falle la palabra de Dios. Su palabra no pasará. Qué alegría. Si es que lo leo y es que es un gozo. Ahora bien, puede darse la circunstancia de que una persona haga con sinceridad una promesa a su amigo y que luego se arrepienta. Pero el texto antes citado dice: Dios no se arrepiente, Él dijo y lo hará, habló y no ejecutará. Todo lo que Dios promete lo cumple. Dios levantó su mano a Abraham y juró por sí mismo que le daría un hijo y que de esta haría una gran nación, a la cual daría la tierra de Canaán. Un segundo. Bueno, continuamos un poquito más, me ha entrado una llamada y vamos a continuar. Ahora bien, puede darse la circunstancia de que una persona haga con sinceridad una promesa a un amigo y que luego se arrepienta. Esto lo hemos leído ya. Dios no se arrepiente, Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Todo lo que Dios promete, disculparme, estoy viendo a ver dónde me he quedado, Un segundo. Bueno, creo que lo he encontrado y vamos allá. ¿Cuántos obstáculos tuvo Dios para sortear, para cumplir su promesa? Abraham era anciano y su esposa, además de ser estéril, era también de edad muy avanzada. Pero Dios, que no miente ni se arrepiente, les dio un hijo varón, el que Abraham llamó Isaac. Isaac contrajo matrimonio con Rebeca y Dios
se encontró con un obstáculo para cumplir su promesa. Rebeca también era estéril, pero Dios, que ni miente ni se arrepiente, le dio no un hijo, sino gemelos. Al primero llamó Esaú y al segundo Jacob. La promesa de Dios de formar una nación de Abraham se debía de cumplir ahora en Jacob, el cual se casó con Raquel y Lea. Pero de nuevo Dios se encontró con un obstáculo a su promesa. Raquel era estéril, pero Dios, que ni miente ni se arrepiente, hizo un milagro en la matriz de Raquel y le dio hijos, y de estos dos mujeres nacieron los 12 patriarcas de Israel y habitaron en Egipto. Pasaron unos 4 siglos y los 12 pequeñas tribus se convirtieron en una nación poderosa. Dios estaba siendo fiel a su palabra, su promesa, dada a Abraham, estaba teniendo su cumplimiento. Ya era una nación, ahora faltaba darles la tierra de Canaán. Entonces Dios envió a Moisés para sacar de la descendencia de Abraham de Egipto e introducirlos a la tierra de Canaán y así cumplir su promesa dada a Abraham. Pero se presentaron varios obstáculos: Faraón, los hechiceros, los poderes ocultos de las tinieblas, el mar rojo, el hambre, la sed, el calor del desierto, el profeta de Balaam, el becerro de oro, la rebeldía de muchos, la incredulidad de otros, las influencias de los enemigos de Dios, los gigantes, las ciudades fortificadas, los enormes muros de piedra, los grandes ejércitos de las naciones, las aguas del Jordán. Realmente las cosas se pusieron difíciles. Bonito, esto lo subrayo. Son cosas que pueden enriquecer en un mensaje. La reputación de su nombre y la fidelidad de su palabra estaban en juego. Los obstáculos y los adversarios de Dios fueron muchos, pero todos ellos se vinieron abajo ante el poder del Omnipotente. Faraón se ahogó en el mar, los hechiceros se derrumbaron ante Moisés. Los planes de las tinieblas fueron confundidos, el mar rojo se tuvo que abrir ante el pueblo de Dios. Calmó la sed del pueblo haciendo brotar agua de la materia, e hizo caer maná y cordonices del cielo para que su pueblo comiera. Ante los peligros del desierto colocó una gran nube sobre sus cabezas para que les diera sombra, y en la noche encendió una columna de fuego para que les calentara, les alumbrara y los protegiera de las fieras del desierto. Al malvado profeta de Balaam Dios lo tomó la lengua y cambió la maldición por bendición. El becerro de oro lo fundió. Los transgresores fueron juzgados. Las ciudades y los muros fortificados se derrumbaron ante Josué. Las naciones impías fueron derrocadas. Y cuando los sacerdotes introdujeron sus pies en el río Jordán, este se secó para que descendiera de Abraham y cruzara y poseyera la tierra. La descendencia de Abraham y cruzara y poseyera la tierra. Los obstáculos fueron muchos, pero Dios cumplió su promesa. Cree a Dios y descansa. Ay, Padre, qué bonito. Voy a volver a repetirlo porque esto me ha encantado. Aún quedan, mira, 2 páginas. Voy a volver a repetir esta última frase. Cree a Dios y descansa. Ay, qué bonito. Son muchas y bellas las promesas que el Padre Celestial ha dejado plasmadas en las Sagradas Escrituras para que los que le aman, creyéndolas, disfruten de la paz de su corazón. Quiero mencionar alguna de ellas. Te ruego que las leas con mucha atención y fe, pues en ellas encontrarás paz. Dios promete provisión, dice Mateo capítulo 7, versículos 9, 10 y 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará en él también todas las cosas? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan,
que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Preciosa las promesas de Dios, ¿verdad? Cuando el hombre busca primero el reino de Cristo y su justicia, Dios cumple con su compromiso de provisión. Está escrito en la carta de los Efesios. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos. Él es el Dios de los recuerdos y es capaz incluso de romper las leyes de la naturaleza para suplir las necesidades de sus hijos. E hizo brotar agua de la misma materia para dar de beber a su pueblo que languecía de sed en el desierto. Hizo caer del cielo a la tierra maná y cordonices para que saciaran su hambre. Y sus vestidos y sus calzados no se rompieron en todo el peregrinaje del desierto. Para alimentar a Elías también rompió las leyes de la naturaleza, cambiando el instinto natural de los cuerpos que traía en la carne al profeta. Y sorprendentemente es el recurso de Cristo utilizó para que Pedro pagara el tributo. Hizo que un pez tragara una moneda y luego mordiera el anzuelo para que el apóstol pudiera hacer efectivo el pago de tributo. Impresionante. Dios siempre tiene recursos para socorrer y suplir las necesidades de sus hijos. Precioso, precioso, precioso. Créele a Dios y descansa. Dios promete protección. Ya llevamos un ratillo, A falta de 2 páginas y termino. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Él te librará del lazo del cazador, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. A sus ángeles mandará cerca de ti para que guarden en todos tus caminos, y en tus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Así que el asalariado en fin, a poco, que estoy aprendiendo. Así que el asalariado huye y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y pongo mi vida por mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Chanel. Continuamos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie le puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no teme mal alguno, porque tú estarás conmigo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra sin el permiso de vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, ni valéis vosotros. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Créele a Dios y descansa. Dios promete guiarnos. Él me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Créele a Dios y descansa. Dios promete formarnos. El Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Créele a Dios y descansa. Si Dios es omnipotente, todo lo puede. Si es omnipresente, está en todo lugar y tiempo. Si es omnisciente, todo lo sabe. Es amor y además no miente. ¿No crees que deberíamos de confiar en Él? Orar es mejor que desesperar.
Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí la palabra afanoso significa ansiedad, preocupación, miedo. Podríamos leer el texto de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, temerosos y nerviosos. Lo profundo de este consejo de Pablo es que dice que no debemos tener ansiedad por nada y que en vez de angustiarnos o desesperarnos por nuestras necesidades del presente, en vez de vivir con miedo por las incertidumbres del futuro, presentarnos nuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego y en acción de gracias. Solo quienes confían en Dios son capaces de darle gracias tras orar, aun sin haber recibido su petición, pues los hombres de fe no saben que es Dios quien toma el control de las circunstancias de aquellos que le sirven. Precioso. Un gran ejemplo de fe. Cuando Faraón ordenó el asesinato de los bebés hebreos, la madre de Moisés metió a este en una barquilla calafateada y le dejó en la orilla del río. El bebé, que solo contaba con 3 meses de vida, quedó expuesto a 3 grandes peligros. 1. Que le encontrara un egipcio y lo matara. 2. Que la arquilla se hundiera y el bebé se ahogara. Y 3. Que un cocodrilo, abundantes en el río Nilo, lo devorara. Vamos con la última página. ¿Cómo se puede concebir que una madre deje a la aventura a su bebé dentro de una frágil canastilla en un río lleno de cocodrilos? ¿Estaba loca esta mujer? No, no estaba loca. Según el escritor de la Carta de los Hebreos, era una mujer de gran fe en el Dios de los recursos. Esta madre no confiaba en absoluto en la frágil canastilla, sino en las aterciopeladas y poderosas manos de Dios, que tiene cuidado de los suyos. Ella sabía por la fe que aquella canastilla no estaba a merced de las corrientes del río, sino bajo el control de las corrientes impetuosas de la voluntad de Dios. Impresionante, qué bonito. Aquella canastilla no se hundió, ni la encontró ningún cocodrilo, ni ningún egipcio, sino que fue hallada por la hija de Faraón, la cual adoptó a Moisés como un hijo suyo. Hagamos como aquella mujer, pongamos nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra economía, nuestras inquietudes, nuestro presente y nuestro futuro en la canastilla, en las manos de Dios, y dejemos por la fe en su amor y en su sabiduría, porque Él nos arrastre los ríos de su propósito. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidados de vosotros. Y dice una frase de nuestro hermano Angeloso: la vida y el hogar de quienes amamos a Dios no están en las manos del destino, ni del azar, ni de la suerte, sino en las manos de aquel que tiene el control. Precioso. Quien convive con Dios le conoce. Quien le conoce confía en Él, y quien confía en Él descansa. Y termino con una frase de nuestro hermano Angeloso: vive el hoy, mañana se convertirá en un lejano ayer. Voy a resumir este capítulo con esto, ¿vale? Hemos aprendido a saber descansar en Dios, a saber confiar en Dios, sabiendo que Dios no improvisa, sino que todo está bajo el control de Dios. Quien convive con Dios le conoce, quien le conoce confía en Él, y quien confía en Él descansa. Espero haber sido de muchísima bendición para todos vosotros. Para mí este capítulo ha sido de gran bendición, y si ha sido de bendición te invito a que le des un me gusta y compartas un comentario de bendición para que el YouTube llegue a muchísima gente. Que Dios os bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.